Amigos de ESPN Knockout, el saludo afectuoso como siempre. En esta ida y vuelta que tenemos o que tratamos de tener entre lo que comentamos y lo que ustedes aportan generosamente. En este caso, el personaje es Muhammad Ali. Se sabe que cumplió años hace poco, el 19 de enero, hubiera cumplido 84 años, pero sigue siendo, más allá de la puntualidad del recuerdo, y del cumpleaños y todo lo demás, sigue siendo un disparador siempre de ideas y de comentarios y de cosas que tienen que ver con la personalidad de quien es para muchos, estoy incluido, el más grande de todos los tiempos. Seguramente la mayoría de ustedes no solamente conocen por lo menos a grandes rasgos la biografía de Muhammad Ali, sino también han visto sus peleas. Imposible para el que le gusta el boxeo no haber disfrutado de los choques que tuvo frente a Joe Frazier, especialmente el primero y el último, que para mí es una de las peleas más grandes de la historia, su gran victoria frente a George Foreman, sus peleas con Ken Norton. Bueno, las peleas de Muhammad Ali han sido, no todas por supuesto, pero algunas realmente dignas de estar en un cuadrito o en la lista de las mejores de todos los tiempos. Pero para hablar de Ali, de contar pequeñas cosas, pequeños, si quieren llamarlos secretos, que no lo son tanto, pero pequeños detalles que mucha gente tal vez no recuerda o no sabe porque han pasado ya los años de su esplendor y ahora de su fallecimiento, decidimos contarlas, compartirlas con ustedes, esperando que no solamente que les guste, sino que además compartan también algún otro tip, alguna otra cosa que quieran aportar justamente, comentar o destacar sobre Muhammad Ali. Por allí me había notado, es un orden cronológico relativo, pero el primer tema que quería comentar con ustedes es que Ali tuvo muchos problemas de dislexia y cuando era chico no podía ni leer bien, ni pronunciar bien, ni escribir bien. De hecho, le costó muchísimo trabajo aprobar algunas materias y hasta recibirse en el colegio secundario. Había desarrollado una técnica muy especial que era la de rememorizar para escribir y si era necesario copiarse por allí. Dicho así al pasar, podría ser nada más que un tema, porque en definitiva no es algo tan extraño la dislexia como para puntualizarla mucho, pero si recordamos sus poemas, sus largos discursos, etcétera, etcétera, debemos también valorizar y comprender que supo de lo que podía ser y lo que era una carencia, convertirla a esa dislexia en su aliada para estimularse él mismo más en mejorar su dicción, sin contar con la velocidad mental que tenía, no solamente para las respuestas, sino también para escribir poemas y etcétera, 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 porque fue seguramente el primero que supo venderse y vaya que lo hizo muy bien. Justamente este chico que había comenzado con dislexia encontró en el boxeo el camino amplio como para llegar a algo. Y hablando de venderse, una de las cosas que a lo mejor muchos no recuerdan, es que cuando él ya era campeón olímpico, cuando era una figura conocida por lo menos dentro del boxeo, un día se fue hasta Nueva Orleans, en donde estaba por pelear Willy Pastrano. Willy Pastrano fue campeón del mundo de los medio pesados, fue un muy buen boxeador, por cierto. Estaba esperando Willy Pastrano su pelea, pero además lo estaba haciendo en compañía de Angelo Dandy. Según cuenta Angelo en sus memorias, y según me lo contó a mí, porque yo estuve ahí alguna vez dialogando con Angelo Dandy para la revista El Gráfico, estaban un par de días antes de la pelea con Willy Pastrano en el hotel, en la habitación, haciendo tiempo, charlando, descansando un poco, cuando sonó el teléfono y se enteraron de que en el hall estaba un joven llamado Cassius Marcellus Clay que quería hablar con ellos. Ellos tenían una idea de que existía, pero bueno, no era para tanto y además les llamó la atención y no dudaron en hacerlo pasar. No teníamos nada que hacer, me dijo Angelo Dandy. Allí apareció este joven Clay,
no solamente vendiendo sus conquistas, hablando de sus poesías, hablando de su estilo veloz y diferente y dinámico, sino también ofreciéndose para ser la gran figura que él quería ser en manos de Angelo Dandy. Tanto insistió que al final Angelo le dijo a Willy Pastrano, mira, vamos a darle una oportunidad, que venga al gimnasio a ver qué hace, porque ya que habla tanto, al otro día, cuenta Angelo Dandy, Clay apareció en el gimnasio y le pusieron los guantes para que se midiera con Willy Pastrano. Según lo que cuenta Angelo Dandy, lo que contó, cuando terminaron los asaltos reglamentarios, tres, cuatro, más reglamentarios, lo que habían establecido, Willy Pastrano le dijo a Angelo, Angelo, a este chico no lo traiga nunca más, porque no lo puedo agarrar. Se escapa, tiene una velocidad extraordinaria. Angelo, que había notado ese tipo de situación, se dio cuenta que allí había algo más que un boxeador que hablaba mucho, aunque ya hubiera sido campeón olímpico. Y de esa manera comenzó una situación de trabajo, un equipo de trabajo que fue fantástico, porque el binomio Angelo Dandy, sobre todo Muhammad Ali y viceversa, pasó a la historia como uno de los más grandes y más importantes. Ese es otro tip que a lo mejor muchos no saben, yo no lo sabía hasta que no me lo contó Dandy, de ese encuentro en Nueva Orleans, en una tarde en el que Angelo Dandy y Willy Pastrano estaban haciendo tiempo hasta un poco aburridos hasta que apareció Cassius Clay. Bueno, para todo esto, ya había sido mencionado como técnico de Cassius Clay Archie Moore. En realidad, Clay nunca aceptó mucho lo de Archie Moore. Fue una idea que le dieron, se estuvieron hablando. No sé si fue una diferencia de estilos de boxeo o de mentalidades. Archie Moore había sido campeón del mundo de los medios pesados y era un boxeador de una gran capacidad técnica, tenía una gran cantidad de knockouts. Lo cierto del caso es que la historia registra que en realidad llegaron a combatir. Yo no sé si no fue la primera gran victoria de Clay ante un rival de la importancia de Archie Moore por sus conquistas, ya era un hombre veterano. Lo cierto del caso que esa unión que pudo haberse formado entre técnico y boxeador por razones que nunca se supieron del todo, pero que aparentemente fueron originadas no digo el desagrado, pero en disconformidad de Cassius Clay, anularon lo que podría haber sido también un binomio muy atractivo en cuanto a la fama de Archie Moore y todo lo que estaba vendiendo en sus poemas y en sus dichos Cassius Marcellus Clay. Por allí quedan dos cosas más, por lo menos dos tips. Uno era que ustedes también lo deben saber o no, pero era muy amante de hacer trucos de magia y los hacía muy bien. Generalmente eran trucos muy sencillos, pero efectivos. Así que cuando visitó a La Habana y cuando estuvo con Fidel Castro, se juntó también Teófilo Stevenson, hablaron de hacer una pelea que ustedes saben nunca se hizo. Por supuesto, ya era Ali que le hizo bromas a Fidel diciéndole que él iba a ganar a Teófilo y viceversa y demás, le hizo unos cuantos trucos y según se cuenta, en el momento de la separación, ya cuando se estaban despidiendo, Fidel Castro le comentó con admiración y hasta con simpatía esos trucos que él hacía aparecer y desaparecer pañuelos y demás, y entonces Ali, con una sonrisa, le regaló un pañuelo y un dedo falso donde ponía justamente el pañuelito para hacerlo desaparecer, que quedó como un recuerdo para Fidel Castro que dicen siguió jugando a ver si lo podía hacer él. Le gustaba mucho a Ali ese tema de las bromas y también de la magia. Y por último, contar que cuando él recién era un niño, su padre era pintor, pintaba letras, vidrieras, carteles y demás, siempre le decía que él no iba a llegar a nada. Y un día el joven Clay le preguntó, papá, ¿por qué no voy a llegar a nada? ¿Por qué no tengo una esperanza de un futuro mejor? Y el padre le dijo, ¿sabes por qué? Por tu piel.
No hace falta decirlo nada más, ¿no? Fue un estímulo para que ese chico sintiese el desafío, sintiese además la necesidad de llegar y de crecer y demostrar que la piel no es solamente un epitafio, es simplemente algo más que traemos de nacimiento, pero que más allá de eso lo que importa es el trabajo, el talento, la capacidad de soñar, de crecer y de querer ser. Y todo eso sin duda fue, además de un gran campeón, el querido Muhammad Ali.